Le damos la bienvenida a todas las personas que están integrándose ahora por medio de la transmisión que estamos haciendo del Facebook Live. Como estaba mencionando Mami, hoy estamos gozosos porque empezamos el estudio de un libro nuevo de la Biblia. Vamos a empezar el estudio de Primera de Samuel. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos de una vez a empezar el estudio de la palabra, pero antes vamos a ponernos en las manos del Señor. Vamos a orar. Amante Dios y Padre Santo, Señor, te damos las gracias, Señor. Te damos gracias porque tú nos das, Señor, el privilegio, Dios mío, de reunirnos por estos medios para compartir tu palabra, Dios mío. Te pedimos, Dios mío, Señor, que seas tú guiándonos, dirigiéndonos, Padre Santo, Señor, dando la palabra que cada uno de nosotros necesitamos, Padre Santo, que esta palabra sea de bendición en cada uno de los oídos y de los hogares donde esta palabra llegue, Padre Santo, que tú te manifiestes y que tú recibas toda la gloria, Señor, la honra y la alabanza, Señor, que mediante tu palabra, Dios mío, nuestra confianza en ti, nuestra fe en ti, Padre Santo, sea firme, Padre Santo, sea inmovible, Padre Santo. Glorifícate, Señor, en medio de nosotros este día. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar el estudio de Primera de Samuel en el día de hoy. Cuando nosotros vemos el libro de Primera de Samuel en nuestras Biblias, tenemos que históricamente el libro de Samuel, de Primera y Segunda de Samuel, eran conocidos como un solo libro. Pero sucede que cuando se hizo una traducción, una traducción que se hizo del griego, del hebreo al griego del Antiguo Testamento alrededor del tercer siglo antes de Cristo. Entonces de allí en adelante, después de esa traducción fue la Septuaginta, fue la primera vez que se separaron estos libros como Primera y Segunda de Samuel, y de allí en adelante pues típicamente están separados. De su escritor no nos dice, no se identifica quién fue el escritor, pero vemos que lleva el nombre de Samuel porque Samuel fue el personaje que cubre los primeros capítulos del libro de Primera de Samuel. Sabemos que él no fue que escribió todo Primera y Segunda de Samuel, porque vamos a ver cuando lleguemos allí, Dios, con la ayuda de Dios, que en el capítulo 25 muere Samuel, pero de Primera de Samuel. Sin embargo, el Primera de Samuel continúa y después vamos a Segunda de Samuel. Es posible que uno de los estudiantes, de los discípulos de Samuel, haya tomado la información y haya continuado el relato de los eventos históricos que estuvieron sucediendo. Pero aunque nosotros no sepamos quién fue quien escribió, o no se identifique quién fue que escribió el libro de Primera y Segunda de Samuel, nosotros sabemos que es un libro inspirado. Porque está en la Biblia, y nosotros creemos, como dice la carta de Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea que nosotros sabemos que es para nosotros. Vamos a ver entonces a través de Primera de Samuel qué Dios tiene para nosotros en este libro. En Primera de Samuel también nosotros vamos a ver el periodo, completar entonces el periodo que nosotros estuvimos viendo de los jueces. Y vamos a ver entonces la transición del periodo en que Dios levantaba jueces para liberar a la nación de Israel, al periodo en que Dios entonces va a comenzar a hablarle a la nación de Israel por medio de los profetas. Y vamos a ver también el inicio de lo que es el tiempo donde Dios va a levantar reyes dentro de la nación de Israel. O sea que vamos a ver en el personaje de Samuel al último de los jueces. En él también vemos el primero de los profetas, y en Samuel también vamos a ver en que va a ser la persona, el profeta que Dios va a utilizar entonces para ungir a los dos primeros reyes de la nación de Israel, inicialmente a Saúl y después a David. Pero entonces vamos a comenzar con el primer capítulo de Primera de Samuel. Vamos al primer versículo. Dice la palabra de Dios: hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú,
de Tou, hijo de Suf, efrateo. Se nos menciona aquí que Elcana es efrateo, pero es importante saber que él es efrateo de localidad geográfica donde él está viviendo, pero que él no es de la tribu de Efraín. Y es importante saber eso porque de Elcana vamos a ver hoy que viene Samuel, y Samuel venía de la tribu de Leví y iba a cumplir todos los requisitos necesarios para él ser sacerdote. Y dice el versículo 2 y decía, y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Sabemos aquí la estructura de la familia de este hombre llamado Elcana. Vemos en la conducta de Elcana que él era alguien temeroso de Dios, era alguien que cumplía con el requisito de regresar al tabernáculo que estaba en aquel tiempo localizado en Silo, que era territorio de Efraín. Él iba allí todos los años y traía a toda su familia cuando iba a ofrecer sacrificio. Pero vemos algo en Elcana, que él tenía dos esposas. Y esta situación en la Biblia de tener múltiples esposas, él no es el primero, pero nosotros hemos estado viendo que en cada instancia que se nos menciona que alguien tiene dos esposas es motivo de conflicto. Vimos inicialmente que eso sucedió en el caso de Abraham. En el caso de Abraham, pues su esposa Sara era estéril, Dios le había dado la promesa, entonces ellos tomaron los asuntos en sus manos, tratando de ellos producir la promesa que Dios le había hecho, y Sara le dio a Agar su sierva como mujer a Abraham, y de esa relación y de esa conducta de Abraham, los problemas no solamente existieron en aquellos tiempos, sino que todavía hasta el día de hoy vemos conflictos en esa región del mundo, que la raíz de ese conflicto viene de esta decisión de Abraham. También estuvimos viendo el caso de Raquel y de Lea, que Jacob tuvo a Raquel y tuvo a Lea, y esto causó competencia entre ellas, causó conflicto, y es posible incluso que parte del odio que tenían los hermanos de José hacia él era el resultado de que José era el hijo de la esposa favorita de Jacob. En este caso, en el caso del Elcana, se piensa que él había tomado inicialmente a Ana por esposa. Tomando a Ana inicialmente por esposa, y al darse cuenta que ella era estéril, que no podía dar a luz hijos, entonces él tomó a otra mujer para levantar descendencia, para que le diera hijos. Y eso era algo sumamente importante para aquellos tiempos. Era importante que el nombre de la familia de un hombre no desapareciera. Incluso cuando estuvimos anteriormente estudiando el libro de Ruth, nosotros vimos la importancia que había dentro de esa cultura en que el nombre de un hombre no desapareciera. Vimos incluso que aunque un hombre hubiese fallecido, si tenía un familiar cercano, este familiar cercano podía entonces tomar a la viuda por esposa, y el primogénito de esta relación vendría a llamarse hijo del hombre que había muerto, para que tuviera descendencia. O sea que esto que está haciendo Elcana no se nos dice que es aprobado por Dios, pero es una conducta común dentro de la cultura de aquel día. Pero cuando vemos históricamente
es interesante hacer un contraste con lo que es la conducta de Isaac. Isaac no se nos dice muchos detalles acerca de su vida, pero algo que sí se nos dice es que él no formó parte en ese caso de lo que era la costumbre, la cultura, lo que era normal en ese tiempo. Vemos que su esposa Rebeca era estéril, pero vemos que sin embargo él no tomó otra esposa para que le diera luz a hijos, sino que él oró a Dios. Y vemos en Génesis capítulo 25, versículo 21, dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Esto debe ser para nosotros una enseñanza, que cuando nosotros estamos pasando por alguna dificultad, por algún problema, nosotros no tenemos que adaptar nuestra vida a la cultura, a la costumbre, que nosotros siempre tenemos recursos de presentar nuestra situación al Señor, que nosotros siempre nosotros tenemos una ayuda que no es de los hombres, una ayuda que llega donde no hay salida, una ayuda que abre puertas donde no hay puertas, una ayuda que nos da calma donde no hay calma, que puede solucionar cualquier situación que nosotros estemos experimentando. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en esta historia acerca de Ana. Ella tenía problemas, ella tenía angustia, ella tenía dificultades, pero vemos que ella le está llevando esta petición, se la está haciendo a Dios. Ella está llevando su problema donde él va a llevar su problema donde el único que la puede resolver. Nosotros podemos aprender de la conducta de ella, podemos aprender de cómo ella se conduce dentro de esta situación, como dice un himno viejo que dice: cuando estemos triste y abatido, cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo tan solo a Él. Dilo a Cristo, dilo a Cristo. Él es un amigo muy fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Vemos que, como fue los casos que estuvimos mencionando de los matrimonios, de tener más de una esposa, como fue el caso de Agar, que se burlaba de Sara, como fue el caso de Raquel y de Lea, del conflicto que había. Vemos que este es el mismo caso que está sucediendo en el hogar del Elcana. Vemos que Penina se burlaba de Ana. Iba toda la familia anualmente a Silo, donde estaba el tabernáculo, para una gran fiesta, y llevaban sacrificio a Dios, y dice que todo el mundo lo disfrutaba, que comían, habían celebración, menos Ana. Ana no disfrutaba. Penina aprovechaba esta oportunidad para burlarse de ella, para traerle a cara a ella que ella no tiene hijos. Y Ana está pasando por esta situación difícil. Vemos incluso a su esposo Elcana, que está tratando de remediar esta situación, dándole una porción selecta, tratando de que Ana se conformara, porque él la está tratando mejor que a Penina. Pero esto no traía solución a su problema. Ella tenía un problema que Elcana no podía solucionar. Vemos el versículo 8. Elcana todavía tratando de solucionar este problema. Dice: y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Elcana vemos que no tiene necesariamente una sensibilidad acerca de esta situación que está sucediendo. En esta frase podríamos decir que en su mente él tiene la capacidad de satisfacer todas las necesidades que tiene Ana, pero no es así. Él le dice: yo no soy mejor para ti que 10 hijos. Podríamos decir que en esa frase él está pensando que él es la última Coca-Cola del desierto. Pero Ana no tenía necesidad. No tenía una necesidad que Elcana podría resolver. Ella tenía una necesidad que no podía resolver Elcana, no podía resolver ningún otro ser humano. Ella tenía una necesidad que solamente Dios podía resolver. Vemos en este comentario del Elcana que Ana, en su respuesta al comentario,
vemos la personalidad, vemos la sabiduría de ella, que todavía ella estando bajo esta condición, que se está burlando, amargada, triste, deprimida, vemos que ella no se levanta en contra de su marido a traerle respuesta. Ella pudo haber respondido de muchas diferentes maneras, pero vemos que ella sabiamente calla, ella sabiamente se muerde la lengua y no responde, sino que ella lo que va a hacer es que le va a presentar esta situación a quien puede resolver esta situación. Vamos a ver el versículo 9 en adelante. Y dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Como dijimos, Ana sabía que su esposo no la podía ayudar. Ella sabía que no había nadie que la podría ayudar, que solamente Dios podía ayudarla. Por eso vemos entonces que ella va al tabernáculo, ella va ya a dirigirse al único que puede ayudarla en esta situación. Nos dicen que ella fue entonces a clamarle a Dios, ella fue a depositar sus cargas ante Dios. Como dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vemos que ella va y derrama su corazón, lo que está en su corazón ante Dios. Ella hace una promesa, dice que si Dios le daba un hijo, entonces ella se lo iba a entregar a él y que iba a ser un voto nazareo de por vida. Vemos en eso ella dice que no pasará navaja por su cabeza, similar a lo que pasaría que estuvimos viendo anteriormente en la vida de Sansón. Esta era uno de las restricciones que tenía aquel que había hecho un voto nazareo. Vemos el versículo 12 en adelante. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ella vemos que está en el lugar donde ella tiene que estar. Ella está contando su problema aquí a quien tiene que ella contar su problema. Ella está allí para pedirle a Dios, que Dios es el único que puede ayudarla. Sin embargo, vemos aquí a Elí, quien es el sumo sacerdote, quien está supuesto a ser el siervo de Dios, que confunde lo que está sucediendo y piensa que ella está borracha. Elí es posible que haya pensado de esta manera porque puede ser que esta era la experiencia que él tenía frecuentemente. Es posible que por la condición espiritual del pueblo durante ese tiempo, esa sea una conducta que él había visto, observado anteriormente, y confunde que ella estaba borracha. Él no está entendiendo cuál es la situación de ella, él no sabe qué es lo que está sucediendo. Pero en esto vemos también otra cosa. Vemos que Ana está en el lugar donde tiene que estar. Está pidiéndole a quien ella está supuesta a estar pidiéndole. Y vemos que aquel que es el hombre de Dios, que está supuesto a ser el hombre de Dios, que está supuesto a estar ministrando, ayudándole, fortaleciendo su confianza en Dios, lo que está haciendo en ese momento es apuntándola, acusándola de borracha. Con esto nosotros podemos saber que aunque nosotros en el momento que estemos pasando por una dificultad, por una prueba, en ocasiones nos puede suceder que aquellas personas que nosotros esperamos que sean las personas que estén apoyándonos, que sean las personas que estén ministrándonos, fortaleciéndonos, orando con nosotros en medio de nuestra dificultad, muchas veces se pueden convertir en las personas que están apuntándonos, que están acusándonos, que están diciéndonos, como le dijo la esposa de Job cuando él estaba pasando por esa dificultad:
dificultad que le dijo maldice a Dios y muérete. Puede ser que se conviertan las personas que están en nuestro alrededor, pero nosotros tenemos que tener la visión como estos aparatos que le ponen a los caballos, enfocado en lo que nosotros tenemos que estar. No podemos distraernos con las voces y con los comentarios de los demás, sino que nosotros tenemos que ir a quien puede solucionar nuestros problemas. Nosotros tenemos que confiar en quien puede solucionar nuestros problemas. Vemos ahora la respuesta de Ana en el versículo 15 en adelante. Dice, y Ana respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía. Por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Vemos algo muy interesante en la situación de Ana. Vemos que ella fue al lugar correcto, ella fue en la actitud correcta, ella fue y le presentó y puso sus problemas delante de Dios. Y vemos que esa fue la enseñanza que el Señor Jesucristo hizo para nosotros. Vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, dice, el Señor Jesucristo dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y esto fue precisamente lo que hizo Ana. Nos dice que ella ya no estaba triste más. Ella fue y depositó sus problemas, depositó sus cargas ante aquel que podía resolver su problema. Y eso es precisamente la enseñanza que el Señor Jesucristo tiene para nosotros. Nosotros, algunos de nosotros en ocasiones puede ser que tengamos el problema que cuando estamos pasando por una dificultad, por un problema, vamos a quien tenemos que ir. Vamos y depositamos la carga a quien tenemos que depositarle la carga, obedeciendo lo que la palabra del Señor enseña. Pero el problema que nosotros tenemos a veces es que vamos, oramos, le pedimos al Señor, confiamos que el Señor tiene el control de todas las cosas y depositamos nuestras cargas. Pero ¿qué sucede? Que entonces cuando nos paramos, insistimos y la carga que le dejamos al Señor la cogemos de nuevo y nos la ponemos arriba. Ese es un problema que nosotros a veces podemos enfrentar. Pero vemos que eso no fue lo que hizo Ana. Dice que ella comió y no estuvo más triste. No nos dice que su problema en ese momento estaba resuelto, pero ella había dejado su problema con quien ella sabía que tenía el poder de resolver su problema. Dice el versículo 19 y 20, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Vemos que ella, como dijimos, fue y pidió a quien ella sabía que podía ayudarla. Ella había dejado ese encargo con Dios. Ella, después que dejó ese encargo con Dios, ya no fue angustiada más, no estuvo triste más por esa situación que ella estaba pasando, sino que ella confió en Dios, y vemos ahora que Dios está cumpliendo. Ella era estéril y vemos que Dios obró para que entonces ella pudiera quedar embarazada y dar a luz un hijo. Ella le puso por nombre a su hijo Samuel. Y el nombre Samuel tiene que ver con las circunstancias alrededor de su nacimiento. Samuel quiere decir Dios ha escuchado. Vamos a ver el versículo 21 al 23. Y dice, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido respondió,
haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Vemos que ahora, como los padres de este niño, esto que estaba pasando podría ser una situación un poquito difícil. Ellos habían hecho una promesa de que iban a dedicar a este niño al servicio de Dios. No era que ellos fueron y lo dedicaron y regresaba con ellos, sino que en el momento que ellos dejaran ese niño iba a ser entregado completamente al servicio de Dios. Iba a vivir en las localidades del tabernáculo, iba a servir, iba a aprender el oficio del sacerdocio. O sea que ellos no lo iban a criar. Pero ¿qué sucede? Que todo lo que nosotros recibimos, lo recibimos de Dios. Ella entendía que el hecho de que ella pudo tener un hijo había sido una bendición de Dios. Y el problema que nosotros tenemos es que muchas veces nosotros podemos ser bendecidos por Dios y a veces nos apegamos a las bendiciones que Dios a nosotros nos ha dado. Y nosotros tenemos que tener nuestro enfoque, nuestra mirada, no en las bendiciones, sino en el que nos ha dado las bendiciones. Y saber que todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Él, que todo lo que nosotros tenemos es porque Él a nosotros nos los ha dado. Vemos el versículo 24 en adelante. Dice: después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Vemos a ella que le está trayendo a memoria a Elí. Ahora el sacerdote, han pasado unos años después que este evento había acontecido, y vemos que ella le está trayendo a memoria que ella era esa mujer. Tal vez incluso va más allá y le está diciendo: yo soy esa mujer que tú pensabas que estaba borracha, esa mujer que estaba derramando su alma en el altar. Dios escuchó mi petición y aquí está el resultado de que Dios escuchó la petición. Está la bendición que Dios me dio. Y esto no era una mera ceremonia, como dijimos. Esto era que el niño de aquí en adelante entonces iba a ser entregado al servicio a Dios en el templo. Y no se sabe con exactitud qué edad tenía Samuel en ese preciso momento, pero es posible que él estuviera entre 3 a 5 años de edad. Vamos al próximo capítulo, capítulo 2. Ante esta bendición que Dios le dio a Ana, y ahora Ana y Elcana tener que entregar al niño al servicio al templo, eso pudiera ser una situación estresante, una situación difícil. Pero no vemos a Ana lamentándose, no la vemos a ella quejándose acerca de esta situación, sino que la vemos a ella agradecida, la vemos a ella incluso que ella compone un cántico en alabanza a Dios por lo que Dios había hecho. Vemos eso que está en el cántico, está en el capítulo 2. Dice: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno que fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Tal vez tenía a Penina cuando decía esta palabra. Porque el Dios de todo saber es Jehová, y él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso,
para hacerle sentarse con príncipes y heredar en sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Rama, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote. Y vemos esta alabanza de Ana. Vemos que el entendimiento que ella tiene ahora del poder de Dios, que Dios sostiene todas las cosas, que Dios es que da, que Dios tiene soberanía sobre las cosas que suceden. También vemos en este cántico de Ana que nos muestra aspectos proféticos, o sea que ella está profetizando en cierta manera. Ella está hablando sobre el juicio de Jehová sobre todos los confines de la tierra. Es algo que todavía no ha sucedido, pero vemos que en Apocalipsis 12 nos dice que Él regirá las naciones con vara de hierro. También ella nos está hablando del reinado de su ungido. Vemos que cuando se nos dice el ungido, que lo vemos aquí, tiene la U mayúscula, o sea que nos está hablando de deidad, nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo, está apuntando hacia el reino mesiánico en el futuro. Vemos el verso 12 en adelante, dice: los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: dame carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Vemos aquí, estos son los hijos del sumo sacerdote, son los hijos de Eli. Ellos nos dicen que eran sacerdotes, pero que ellos no conocían a Dios. ¿Cómo eso de que ellos eran sacerdotes y que ellos no conocían a Dios? Ellos conocían los mandamientos, habían sido tal vez educados en los estatutos de Dios, pero ellos no conocían a Dios. Ellos no habían sido transformados por Dios. No, de nada vale el conocimiento de lo que las escrituras dicen si nosotros no tenemos interés en aplicarnos lo que las escrituras dicen. Si nosotros no tenemos intereses en doblegarnos ante los mandamientos, ante los estatutos de Dios que nos habla mediante sus escrituras. Y eso era lo que pasaba con estos jóvenes. Ellos conocían de las escrituras, pero ellos no conocían, ellos no le servían al Dios de la Biblia. Vemos que ellos incluso estaban usando su posición para ellos tomar ventajas del pueblo. El pueblo, cuando llevaba sacrificio al tabernáculo, el sacrificio era dividido para 3 diferentes funciones. Una función era el sacrificio a Jehová, que era lo primordial, pero también de este sacrificio había una parte que le correspondía al sacerdote para mantener al sacerdote y a su familia, y había otra parte entonces que se le devolvía a aquellos que llevaban para el sacrificio, para el consumo de la familia del que llevaba el sacrificio también. Pero estaba estipulado que la prioridad sobre el sacrificio que se llevaba iba para Dios. En este caso iba a ser la grosura. La grosura era la grasa, que era lo que más le gustaba a la gente. La grosura del sacrificio iba a ser antes quemada para Dios, pero vemos que cuando venía el siervo decía: no, dame lo que yo quiero, o será tomado de ti por la fuerza.
Y en esto vemos que la maldad de ellos era grande. Ellos no tomaban en consideración la prioridad que tenía Dios en el sistema de sacrificio. Ellos estaban sirviendo en capacidad de sacerdotes y ellos no conocían a Dios. Pero en esto también vamos a ver algo interesante. Vemos que cuando Dios estableció este sistema, vemos que la grosura era para ser quemada para Dios. En sacrificio a Dios, iba a ser quemada en una ofrenda para Dios. Y en esto nosotros vemos que para ellos tenían el pensamiento de que en aquellas porciones era donde lo que mejor tenía sabor, lo que era más valioso para ellos era la grosura, donde estaba la grasa. Pero vemos que en todo caso, en los estatutos, en lo que como Dios se conduce, Dios está trabajando para el beneficio del ser humano. ¿Por qué digo eso? Muchas veces nosotros vemos diferentes cosas que la Biblia nos dice y nosotros a veces puede ser que no podamos entender el por qué Dios quiere que nosotros hagamos algo o que nosotros no hagamos algo. Pero en este caso nosotros vemos que Dios hizo esto con una razón en particular. La Biblia dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Aunque nosotros muchas veces no entendamos el por qué, todas las cosas nos obran para bien. En este caso, si ellos obedecían a Dios en el sentido de que ellos quemaran la grasa de la carne en sacrificio a Dios, les era beneficio a ellos, aunque ellos no entendían por qué. Ellos en ese momento no sabían que esa era una parte que no era necesariamente saludable. Ellos no sabían que el consumo de esto podía causarle problemas de salud a largo plazo. Pero vemos que Dios todo lo obra para bien conforme a su propósito. Vemos el versículo 18 en adelante. Dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz a 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Vemos acá el contraste entre el servicio de Samuel y el servicio de los hijos de Elí. Vemos que él estaba ministrando a Jehová desde edad temprana, estaba en la presencia de Jehová. Él era un niño pequeño. Vemos que su madre le llevaba un vestido, una vestidura nueva todos los años, según él iba creciendo, según él iba avanzando en edad. Es posible, me imagino, que ella haya estado tomando medidas. Es posible que haya años que le haya llevado tal vez una vestidura muy larga, pero era a veces necesario tal vez para que esta vestidura le durara todo el año antes de que ella regresara, tratando de calcular cuál iba a ser el crecimiento del niño Samuel. Pero también vemos algo muy importante. Vemos que Dios bendice a esta familia. Vemos que Dios no solamente le da a Samuel como hijo, sino que le da mucho más a ellos. Vemos que cuando lo que Dios nos da a nosotros lo ponemos en la mano de Dios, lo ponemos a la disposición de Dios. Vemos que Dios a nosotros nos bendice. Dice que le dio 3 hijos y 2 hijas. Vemos en esto que Dios siempre tiene una bendición más grande para nosotros que lo que nosotros no podemos imaginar. Siempre tiene una bendición más grande para nosotros que lo podemos imaginar. Vemos en Jeremías capítulo 33, versículo 3, dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vemos que Ana clamó a Dios. Ella derramó su alma ante Dios, le pidió a Dios, y vemos que en cambio Dios le dio un cántico nuevo. Vimos la alabanza de Ana. Vemos en Salmos capítulo 40, versículo del 1 al 3, que nos dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Allí estaba Ana, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Gracias al nombre del Señor. Vemos el versículo 22 en adelante. Pero Elí era muy viejo,
y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Vemos que Elí escuchaba, lo que él escuchaba no eran comentarios agradables, lo que él estaba escuchando incluso no eran rumores, sino que él escuchaba las cosas que estaban sucediendo, la actitud de ellos, lo que la gente observaba en la conducta de sus hijos en el tabernáculo. Ya habíamos visto anteriormente cómo ellos tomaban ventaja de la gente en el servicio del sacrificio. Ellos le quitaban lo que ellos querían a la fuerza a la gente, no permitían que le dieran el sacrificio que ellos querían darle a Jehová cuando ellos venían en su visita al tabernáculo. Pero ahora vemos que esto va más allá. Vemos que en aquellos días habían ciertas funciones para las mujeres dentro del tabernáculo, donde ellas ayudaban a los sacerdotes. Y vemos que ellos están aprovechándose de la posición que ellos tienen de sacerdotes, entonces, para acostarse con estas mujeres que trabajan dentro de estas funciones. Hay incluso algunas personas, algunos comentaristas que van más allá y dicen que lo que ellos estaban haciendo dentro de esto es haciendo lo que en otras naciones hacían, en otras costumbres hacían, donde establecían lo que era un servicio de prostitución en el templo. Algunas personas dicen que ellos estaban haciendo eso, pero vemos que ellos eran corruptos, vemos que ellos engañaban a la gente y utilizaban su posición para tomar ventaja personal de la gente. Y dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. No está hablando de un contraste de lo que eran los hijos de Elí y la conducta de Samuel. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de los principales de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiera quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios, para que pueda comer un bocado de pan. No nos dice quién fue este varón de Dios que vino a dar este mensaje a Elí, pero viene con un mensaje de Dios para Elí, un mensaje de juicio por la conducta de sus hijos. Y la conducta de sus hijos era grave, ofensa ante Dios.
Pero también en nuestros días nosotros vemos gente que tiene el mismo tipo de conducta, gente que cambia el mensaje de la palabra de Dios para tomar ventaja de la gente, para enriquecerse deshonestamente de la gente, y tuercen el mensaje de la palabra de Dios. Y muchas veces la gente puede poner sus ojos en aquella gente y dice: oye, pero ¿cómo va a ser que estas personas están en esa condición, en esa ofensa, engañando, tomando ventaja de la gente, torciendo las enseñanzas de la palabra de Dios? Pero vemos aquí cuál es el resultado final de estas acciones. Y vemos en segunda de Pedro capítulo 2 versículos del 1 al 3 que nos explica cuál es el final de esta conducta. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre nosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esto fue lo que sucedió aquí con los hijos de Elí. Y es triste ver cómo, como dijimos, estas personas se aprovechan de los demás y usan el evangelio para hacer esto. Pero vemos que Dios no ignora lo que está sucediendo. Vemos que Dios tiene las cosas anotadas y vemos que hay consecuencias graves ante esta actitud. Vamos a ver nosotros a Samuel. Un Samuel que creció en medio de este ambiente, un Samuel que creció dentro de esta casa, pero vemos que Samuel no iba a ser influenciado por este ambiente. Él estaba ante una influencia muy negativa, pero él no permitió que eso afectara el servicio a Dios, su creencia en Dios. Él creció, él no se adaptó a la cultura en la cual él vivía, él no se adaptó a lo que hacían los demás, sino que vemos a un Samuel que va a permanecer firme creyendo en Dios, sino que vamos a ver un Samuel también que va a influenciar al pueblo a cambiar de vida, va a influenciar al pueblo a que sirva a Dios. Nosotros estamos, al igual que Samuel, en medio de un mundo que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Pero nosotros, al igual que Samuel, no podemos dejarnos ser influenciados por este mundo. No podemos dejar que nosotros seamos cambiados por las corrientes, por la cultura de este mundo. Nosotros tenemos que ser como Samuel. Y aunque nosotros vivamos como Samuel vivió en un hogar, en un sistema, vivió en un pueblo corrupto, él permaneció firme, y así nosotros también queremos permanecer firmes sirviéndole al Señor, confiando en el Señor y siéndole fieles al Señor. Gracias al nombre del Señor. Este ha sido el capítulo 1 y 2 del libro de Samuel. Yo espero que haya sido de bendición para todos los que han estado aquí con nosotros. Vamos a terminar esta parte del estudio de la palabra. Vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos has dado de presentar tu palabra, Dios mío. Te pedimos que esta palabra, donde quiera que haya llegado, Dios mío, haga el efecto con el cual tú la has enviado, Dios mío, que logre transformar corazones, Dios mío, que logres afirmarnos, Dios mío, en nuestra fe, que nosotros podamos confiar en ti, Señor, como confió Ana, Dios mío, aunque no había posibilidad, que era una imposibilidad lo que ella estaba pidiendo, que ella confió en ti, Dios mío. Y cuando ella puso esa petición ante tus pies, ella se fue tranquila, ella se fue confiada, Dios mío. Que esa sea la actitud que nosotros tengamos, Dios mío, conociendo tu poder, que cuando nosotros dejemos nuestra carga en el altar, Dios mío, nosotros no la tomemos con nosotros de nuevo, porque tu carga es ligera, Dios mío. Ayúdanos a caminar conforme a tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al nombre del Señor. Terminamos aquí con el capítulo 1 y 2 del libro de Samuel. Con la ayuda de Dios, si Dios así lo permite, vamos la semana que viene a continuar el estudio del libro de Primera de Samuel. Le exhortamos que lean en anticipación los próximos dos capítulos, el capítulo 3 y el capítulo 4. Yo sé que serán de bendición y yo sé que nos ayudará más entonces cuando estemos la semana que viene con la ayuda de Dios, entonces estudiando estos capítulos. Pues nosotros nos despedimos de las personas que están con nosotros por medio de Facebook Live, por medio del stream, y los invitamos a que por medio de la misma manera que estuvieron con nosotros, los invitamos a que estén con nosotros la semana que viene a la misma hora. Dios les bendiga.
nosotros